Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos hoy ante tu presencia, honrando tu nombre, glorificándote, Señor, invocando, Señor, tu nombre en cada hogar aquí presente. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad, cambia las atmósferas, Señor. Toca nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, que la palabra se haga vida dentro de nosotros, Señor, que nuestros sentidos espirituales, Señor, empiecen a despertar, Padre. Te lo pido, amado mío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos atando, Señor, toda oposición que se quiera levantar, todo espíritu de distracción que se quiera mover en los hogares, Padre. Sea el enemigo retrocediendo y seas tú, Padre, levantándote como ciudad amurallada en torno nuestro, Señor. Seas tú nuestro escudo, nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada, Padre de gloria. Extiende tus alas, Padre Santo. Esta noche seas tú nuestro cobertizo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar, amados hermanos. Estábamos estudiando acerca de las autoridades delegadas por Dios. La clase pasada alcanzamos a ver de las 4 autoridades. Miramos 2 autoridades, ¿verdad? Aquí están las 4 autoridades. Hablamos acerca de las autoridades que eran los padres y los esposos. Con el favor de Dios, hoy alcanzamos a ver lo que son las autoridades espirituales y las autoridades de gobierno. Hablábamos de la autoridad delegada por Dios con respaldo bíblico. Amén. Entonces voy a dar un pequeño repasito porque para mí es bien importante que podamos entender lo que es la autoridad espiritual, ¿ok? Que es la tercera autoridad, las autoridades espirituales delegadas por Dios. Estas son las que miramos la clase pasada, la de los esposos. Y amadas hermanas, la que no pudo atender la clase quedó grabada. Amados hermanos, la clase quedó grabada. Hoy vamos a empezar con las autoridades espirituales, esas que se mueven ante el mundo espiritual, que Dios las establece aquí en la tierra. Amén. Ok, para empezar vamos a ver cuál es la autoridad espiritual que el Padre Eterno dejó aquí en la tierra, y lo dice en Colosenses 1 del 15 al 18, y eso fue mediante la reconciliación, mediante la muerte de Cristo Jesús, y dice su palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Estos son rangos de autoridad. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de la creación. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, la autoridad máxima para toda la creación es nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una autoridad máxima. Y yo tengo que aclararlo porque nadie está por encima de Él. Ni el ser humano más ungido está por encima de Él. Ni ningún principado está, ni ningún ángel. Nada está por encima de Él. O sea, hace que nosotros tenemos al poderoso a favor nuestro. Amén. Pero Él también dejó una delegación espiritual aquí en la tierra. Y es a quien le dejó esa delegación espiritual fue a la iglesia. Y dentro de la iglesia, amados hermanos, Él dejó una estructura, porque el mundo espiritual es un gobierno.
y el gobierno tiene un orden, y eso es lo que muchas veces, lamentable y desgraciadamente, a nosotros los cristianos nos cuesta entender que Dios Espíritu, es un Dios de orden y que el reino de los cielos tiene un gobierno y que tiene leyes y que tiene estructuras. Y al momento nosotros de ignorar ese orden y esa estructura, ay, 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 nos metemos en problemas serios espirituales. Pero bueno, la palabra de Dios dice, ay de aquellos que se llaman ser maestros, porque es la responsabilidad de nosotros como pastores discipular, enseñar al pueblo de Dios todas estas cosas. Amén. Entonces, el pueblo tiene que saber que hay este orden divino. La iglesia es una estructura conformada por un cuerpo de varios órganos institucionales que están por todo el mundo, pero todos ellos conforman una sola iglesia, un solo cuerpo. Así que el que diga, mi iglesia es la verdadera. Cristo Jesús no se vino a dar por un pequeño núcleo de personas que piensan que su iglesia es la única. La iglesia de Cristo es una estructura conformada por muchas iglesias a nivel mundial, pero es una sola. Yo a veces está un poquito difícil que podamos entender eso, pero un ejemplo natural, mi cuerpo es un solo cuerpo, ¿verdad? Pero mi cuerpo tiene dedos, tiene uñas, tiene tendones, tiene huesos, tiene células, tiene órganos, pero eso significa que todos juntos conforman un cuerpo. Así es la iglesia. Puede estar una iglesia en China, una en Japón, una en Rusia, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Cuba, en México. Puede estar así con diferentes funciones, pero todas girando alrededor de Cristo y del Evangelio de Cristo, pero realmente conforman un solo cuerpo, una sola iglesia. ¿Ok? Entonces, Dios le dio poder, le dio autoridad espiritual aquí en la tierra a la iglesia. Y yo voy a tratar ese punto muy delicadamente ahorita cuando digo a la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente basada en Primera de Pedro 2:5-9, donde dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La gente dice, yo soy la iglesia. Por supuesto que cada uno de nosotros representamos la iglesia. Por supuesto que cada uno de nosotros somos una piedra viva. Pero yo les digo, una piedra no constituye un edificio. Ya se me acabaron. Varias piedras forman un edificio. Alguien tiene el micrófono abierto, amadas hermanas, y está escuchándose sus intimidades que está diciendo en su casa. Una piedra viva no constituye un edificio. Entonces, Cristo Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario por un individuo particular solo. Para empezar, una persona que dice, mi cabeza es Cristo, está completamente fuera de la estructura, está completamente fuera del plan de Dios, fuera del cuerpo de Dios, no tiene la capacidad de cumplir el segundo mandamiento. Y hay tanta gente que trae en su cabeza que dice, mi cabeza es Cristo. Claro, perdón, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es una estructura de varias rocas vivas, de varios individuos que tienen una unicidad y que están estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. No es un individuo solo. Dios no se vino a dar en la cruz del Calvario por llaneros solitarios. Desde ahí ya estamos mal. Hay un espíritu de rebelión y el enemigo, supuesto que toma ventaja.
Por supuesto que toma ventaja y empieza a decir, tú no necesitas de nadie. Cuando Dios dijo, ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, desen los unos por los otros, porque Dios nos ha llamado a ser una unicidad, un cuerpo, ¿ok? Entonces, aquí cuando, y hay muchos cristianos que van de iglesia en iglesia en iglesia, no traen una puerta abierta espiritual, traen una compuerta abierta porque no se quieren sujetar absolutamente a nadie. Pero cuando digo a nadie, es ni a Cristo Jesús, ni a Cristo Jesús. Porque si realmente quisieran sujetarse a Cristo Jesús, eh, siguieran la estructura que Él tiene. Porque Dios tiene un gobierno, una estructura, un orden. Efesios 4, 11, 16. Aquí estamos viendo dónde es que tenemos puertas abiertas. Cuando Dios está delegando una autoridad espiritual y nosotros infringimos las leyes. Yo voy a hacer un repaso. El problema que teníamos cuando infringimos las leyes de honrar y respetar la primera autoridad, que son los padres, cuando tenemos el problema de sujeción con la pareja. Ahorita les estoy hablando del problema cuando hay la sujeción a los ministros que el Señor delega responsabilidad aquí en la tierra y les da una autoridad espiritual. Amén. Hay gente que le dice, no, ¿yo por qué voy a acercarme a un hombre? No aceptan y no reconocen esa autoridad que Dios está delegando aquí en la tierra a ciertos individuos. Vete a lo largo de la Biblia. El Señor levantó un Abraham para levantar naciones, levantó un Moisés para dirigir una nación, levantó un Elías, levantó apóstoles, levanta gente como delegándoles poder, delegándoles autoridad. Esto estoy hablando del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Él dejó una estructura para la iglesia. Y ahorita yo creo que voy a pisar callos tal vez, pero conocerás la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. En Efesios 4, 11, 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, 5 pilares de la iglesia. Estos son pilares de la iglesia donde el Señor deposita un peso y fíjate la encomienda que les da a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Traen una tarea, un trabajo encomendado. Dice, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? Unidad de la fe. Si tú piensas que tú traes un ministerio solo y tu cabeza es Cristo, ¿con quién vas a hacer unidad? ¿Dónde está la unidad? Dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El enemigo toma mucha ventaja de este tipo de personas porque el lobo siempre espera que una ovejita se aparte de la manada para devorársela, porque es más fácil devorarse a alguien que está apartado y que está solo, a alguien que está en manada o a alguien que está alejado del pastor. Es más fácil de devorar. Y se recuerdan la clase de las voces y les empieza a hablar. Tú eres mejor, tú eres superior, tú no necesitas a nadie. ¿Por qué tú vas a seguir a hombres? Tú sigue a Cristo. Pero realmente a quien uno tiene que seguir, sí es a Cristo. Recordemos que la primera autoridad directa que Dios nos dejó es su palabra. Y es la estructura que Dios dejó en su palabra. Él es sabio. Yo siempre que leo la Biblia, aunque algo a mí no me parezca, digo, Dios es más sabio que yo. Él sabe por qué dejó esto escrito. Amén. Muchas veces tenemos que considerar eso. Si tu cabeza es Cristo, sujétate a su orden, a su palabra, a sus autoridades espirituales delegadas. Mi cabeza es Cristo, sujétate a su palabra.
sujétate. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, todo es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, el cuerpo concertado, otras partes, no solos, otras partes del cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios dejó una estructura y a cada uno le dio como a él le plació. En el libro de Primera de Corintios 12 dice que el Espíritu Santo dio los dones, que Cristo Jesús da los ministerios y que el Espíritu Santo da los dones a cada quien según su capacidad. El Espíritu Santo sabe la capacidad de entrega, porque entre más tú le pides al Señor, más vacío de ti tú tienes que estar. Menos de ti, menos planes de ti, menos proyectos tuyos, menos yo tiene que haber dentro de ti para que haya más planes del Señor dentro de ti. Entonces dice que el Espíritu Santo le dio a cada uno según su capacidad. Amén. Entonces, y todos ellos, el Señor le dio a cada uno un lugar, una posición. Si tú me preguntas, unos son más que otros. Cristo Jesús murió por todos, a todos nos ama en la cruz del Calvario. A algunos les dio tareas. Ahora, ¿a todos les va a demandar igual? No, porque dice su palabra que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Entonces, muchas veces la gente quiere y pide, dame más y yo quiero hacer esto, pero no han leído donde dice el Señor, yo te puedo dar, pero yo te voy a demandar. Yo te voy a demandar. Si yo te doy los 5 ministerios y los 9 dones, no es para que te pongas a ver series de Netflix, no es para que hagas proyectos de vida personales. Te tendrías que dejar de ser tú. Entre más del Señor te dé, menos de ti va a haber en tu persona, menos planes, menos proyectos. Entonces, esto es algo, esto ya son, la verdad que son temas para, para líderes, ¿verdad? Pero eso es una verdad real y palpable. Y hay mucha gente que no se le disipula en las iglesias y se anda dando de topes y anda queriendo encajar donde no encaja. Cristo Jesús viene por un cuerpo, no por un individuo en desorden, que no puede honrar, ¿se acuerda de la palabra honra que estuvimos viendo en la clase pasada? Que no puede honrar o sujetarse a las autoridades impuestas por Dios, que son padres, esposos, ministros, jefes, gobierno. Es este tipo de personas que quieren venir a meter este desorden en las iglesias, no es porque nada más venga a meter este desorden en las iglesias, es porque ya trae un desorden desde la casa. Es porque ya tuvo un gran problema de sujeción con las primeras autoridades y trae problema de sujeción con su pareja. Entonces, es un problema que trae desde la raíz. Desde la raíz trae problemas. Ahorita lo vamos a ver más adelantito, este asunto también, amén. Ok, puede acarrear problemas espirituales a las personas en rebelión contra las autoridades impuestas por Dios. ¿Puedo tener problemas espirituales? La respuesta es sí, sí se puede. Por eso les estoy planteando esta situación, porque a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Les voy a dar un caso de Moisés y María, los hermanos de Moisés, ¿ok? Es un caso tan claro. En Números 12:1 dice que María y Aarón empezaron a hablar, a murmurar en contra de Moisés a causa de una decisión que había tomado Moisés de tomar una mujer cusita, pues era morenita, la tomó y estos empezaron a murmurar.
a criticarlo. Pero ahí va lo delicado, hermanos, ahí va lo delicado, porque cuando empezaron a hacer este comentario, no solamente estaban poniendo en tela de juicio a Moisés, sino lo delicado es cuando ya pones en tela de juicio a Dios. Ojo, ojo, ¿por qué? Porque cuando ellos empezaron a decir, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Ah, ¿no ha hablado también por nosotros? Y ahí los escuchó el Señor. O sea, como diciéndole, el Señor que a poco el Señor es igual, el Señor no sabe lo que hace, nosotros también. Empiezan también a cuestionar y a poner en tela de juicio lo que Dios hace o lo que Dios tiene que hacer o a quién Dios tiene que darle mérito. Entonces ahí, hermanos, hermanas, amadas, calladitos, nos vemos más bonitos. Entonces ellos empezaron a murmurar y dice que el Señor Dios los oyó y dice que aquel varón Moisés era el más manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Saben en qué ustedes pueden reconocer a una persona que verdaderamente tiene intimidad con Dios? Una persona que realmente tiene encuentros con Dios, una persona que realmente busca de Dios. ¿Sabes cómo la pueden conocer? Cuando es humilde, cuando es mansa. Cuando una persona tiene encuentros con Dios o tiene intimidad con Dios, reconoce su pequeñez y reconoce la grandeza de Dios y reconoce quién es el dueño absoluto del universo y reconoce que nosotros somos simples administradores y siervos y es humilde y no es altanero, arrogante, grosero, agresivo, como estaban siendo María y Aarón. Entonces, como Moisés no se defendía, pues salió papá a defenderlo, ¿verdad? Salió papá a defenderlo, porque muchas veces Dios sí sabe los sacrificios, lágrimas, esfuerzos que hacen los siervos, que Dios les pone duras cargas y que les hace llamamientos duros. Dios sí sabe, el pueblo no. El pueblo no ve a los pastores llorar, angustiarse, orar, desvelarse, pasar necesidades. El pueblo no los ve. Dios sí los ve. Entonces dice que Dios se encendió en ira. ¿Ok? ¿Y les fue bien? Pregúntenme. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando buscan derribar al líder? Esto no le agrada a Dios. Porque le están diciendo a Dios, te equivocaste. Ese hermanito no sirve para lo que tú lo pusiste, te equivocaste. No están cuestionando al hombre, están cuestionando a Dios. Le están diciendo, Dios, te equivocaste. Esas personas son usadas por el enemigo. Tienen alguna puerta abierta en su corazón y el enemigo la usa para meter división, chisme, murmuración, falso testimonio. Yo le digo las pequeñas áspides que se mueven dentro de las iglesias. En las iglesias tú no verás, casi no verás, y menos en los líderes, ¿verdad? Que se mueva mucho como que el homosexualismo, la prostitución, la drogadicción. Esos pecados tan visibles se tapan, pero están las pequeñas zorras y las áspides. Dice la palabra que las pequeñas zorras tienen la capacidad, dice, de echar a perder las cosechas. Tan pequeñas y no se ven y pum pum destruyen. Y los huevecillos de áspides, las serpientes pequeñas, que son el chisme, la murmuración, el ya vistes, qué terrible que yo les voy a decir. ¿Qué fue lo que pasó con Mayra y Aarón? Le estaban clavando puñaladas en la espalda al líder impuesto por Dios. Y eso es tan común en las iglesias, que las personas no tienen la capacidad ni la visión de la carga que tiene el pastor y se sientan a comer. ¿Y qué creen que comen? Taquitos al pastor. Comen taquitos al pastor. Y ahí está el diablo con ellos sentados a un lado, ¿no? Y al rato vienen las contaminaciones. Porque hagan de cuenta, amados hermanos, que
Hay una promesa en la Biblia que mucha gente le ha dado una mala interpretación, que el Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, le dijo a Abraham que él iba a ser padre de naciones. Todavía no salía el pueblo de Israel. Nosotros somos descendencia de Abraham. Esa promesa está para toda la descendencia de Abraham. Y el Señor tiene el cuidado de sus siervos, como lo tuvo de Moisés, porque por algo esto quedó asentado. Las posiciones y los llamamientos solo los da Dios. Por más que quieras, dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, quien no tiene ni sombra ni cambio de variación. Él los da, todo proviene de Él. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tal vez ante los ojos del hombre, del más calificado, del peor que pudo haber escogido Dios, como un Pedro agresivo que era un simple pescador. Tal vez, ¿verdad? Pero por eso a Dios no se le puede cuestionar a quién pone Él a dirigir. Y aún peor si tú ves que tiene el respaldo de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasó con Mayra? ¿Y saben por qué no le pasó a Aarón? Porque él traía el traje sacerdotal. Pero ¿qué pasó con esta María? Sigo leyendo Números 12:11. Y se encendió la ira del Señor contra ellos. Y él se fue, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam o María, en algunas Biblias le dicen María, en otras le dicen Miriam, dice, estaba leprosa, blanca como la nieve, se contaminó, estaba pudriendo. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa y dijo Aarón a Moisés, o sea que al líder que Dios había levantado: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado. Yo no sé por qué le dijo eso a Moisés. Si los que pusieron pecado sobre ellos fue su propia lengua, fue la traición, fue la murmuración. Dijo, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés, porque era noble, humilde y tenía una relación con Dios, como muchos pastores terminamos haciéndolo, empezó a orar y a clamar, rogándole a Dios para que ella fuera sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues alguna de las partes, si tú dices, ay, pero ¿por qué me está yendo tan mal? Si tú estás haciendo algo con la tercera autoridad espiritual y andas un poquito mal, tendríamos que analizarlo. Muchos siervos de Dios terminan orando y pidiendo misericordia por los que se levantan en contra de ellos. Otro ejemplo bien rapidito que te voy a dar. ¿Recuerdan al profeta joven? El profeta joven que el Señor le dijo, ve y dile al rey y, y irás 3 días y no saludarás y no comerás, irás y entregarás el mensaje. Bueno, el joven profeta dio el mensaje, el rey se enojó en su ira, extendió su mano y cuando extendió la mano del rey se secó. Cuando levantó la mano en contra del ungido de Dios, se le secó la mano. Entonces el rey le dijo, mira, yo te pido ahora perdón, bla, bla, bla. Y entonces el profeta oró a Dios y la mano se le volvió. Esto está en la Biblia, amados hermanos. Entonces, ni les quiero tocar el caso de Pablo, porque Pablo que sí se los entregaba hasta a Satanás para que sus almas no se perdieran. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado cuando levantamos, proferimos maldición. Yo conozco mucha gente que lastimosamente ven, sobre todo pastoras, ven a mujeres pastoras, ven cómo se dan, cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo las atienden, cómo oran, y van y le dicen hermanitas. ¿Por qué? Porque ni siquiera les quieren dar el reconocimiento de pastoras. Aunque las usan como pastoras, se acercan como pastoras,
pero les cuesta hasta trabajo en su corazón, en su mente, en su alma, darles un reconocimiento, dándoles el nombramiento de pastoras, aunque están ejerciendo el llamamiento. Es deshonra, la estás deshonrando, ¿ok? Entonces, yo tengo que hablar todo eso porque tal vez por ahí algo ande molestando a alguien, ¿ok? Ok, aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo que Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Respecto a los ancianos, la Biblia dice, permítanme, en Primera de Pedro, el Señor les dice, les da una orden también a los pastores. Acuérdense que yo he hablado que Dios es un Dios justo, un Dios de balance, amén. Y les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, dinerito, money, money, que eso se da mucho ahorita, lamentable y desgraciadamente, pero eso a ti no te excusa porque otros estén obrando mal para que tú obres mal. Cuando tú llegues al juicio del trono blanco, el Señor no te va a preguntar por lo que hicieron mal los demás, te va a preguntar a ti, tú, qué hiciste, ¿ok? Lamentablemente está escrito en la Biblia que va a haber pastores que van a estar jugando y rapando ovejas, ¿no? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay mucho abuso de autoridad, hay mucha deshonra, hay mucha idolatría. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Hay pastores que hasta toman como sirvientes a gente del pueblo y les dicen que vayan y les limpien la casa, que les laven el carro. Los utilizan de una forma tan feo, o tan feo que se pasan de línea. Ah, sí, sí, amados hermanos, sí. A la religión que tú te acerques hay mucho abuso, sí. Pero eso a nosotros, uno tiene que estar al pendiente de dónde es que se congrega, una, dos, pero no nos va a justificar que nosotros hagamos lo incorrecto. Nosotros tenemos que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Amén. O sea que aquí cada quien tiene que procurarse uno mismo agradar a Dios. ¿Ok? Marco 18. Y le dice también a los ministros, hey, salen enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Le dice, hey, no anden cobrando. Y yo soy muy de la idea de, no cobren, el que pueda sí, porque el evangelio no se sustenta gratis y a veces la gente... Es más bienaventurado dar que recibir y a la gente sí hay que enseñarla. No se puede vender el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que alcanzar a la gente pobre. Si uno le cerrara la puerta a la gente que no tiene dinero, entonces ¿cómo va a correr? ¿Cómo va a alcanzar el evangelio? Pero el evangelio también necesita ser sustentado, ¿ok? Y esta es una parte así. Cobrar por liberaciones, Dios nos libre. Hay lugares donde te cobran la profecía como si fueras con Walter el Mercado. Lamentable y lastimosamente sí. Hay iglesias donde cobran las ministraciones. Lamentablemente sí. Pero la orden del Señor es no cobren. No cobren. Porque entonces, ¿cómo vamos a llegar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres? Llevar el evangelio a los pobres. No se puede. Tiene que hacerse de una forma muy accesible. Muy accesible. Yo cuando hago eventos siempre les pregunto al médico, es muy poquito y el que no tenga, déjenlo entrar. ¿Por qué? Yo les voy a ser bien honesta, ¿verdad? Que estamos aquí. Es que a veces la gente también se pasa. ¿Por qué? Porque Dios les da una orden aquí también. Honra a las autoridades espirituales. Ahorita les voy a hablar de esa honra, ¿no? En Primera de Timoteo 5, 17, 19 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria, implica estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución.
En el asociado del verbo honrar, la palabra deriva del griego timao, que se refiere a la gran estimación, sentido hacia algo o alguien. De esta manera, la honra de las personas se refiere al honor personal que abarca respeto, decoro, humanidad, integridad, porque a la gente a veces piensa que los pastores comen rebanadas de aire y se lo bajan con un vaso de agua. Lamentablemente, no los honran. En muchas situaciones, voy a ser bien franca, gente piensa que los pastores no tienen que tomar vacaciones. Gente que piensa que los pastores tienen que vivir en la miseria, que eso es humildad, eso es falsa humildad. Como los hijos de Dios, los siervos de Dios, yo estoy en contra de mansiones y de cosas exuberantes, porque estamos de paso, pero sí de un techo digno o de un carrito que no te deje tirado. Si uno no trabaja de lunes a viernes, uno trabaja 7/7, 365, 7/24. Así trabaja uno bien duro. Y hay mucha deshonra muchas veces, mucha deshonra. Cuando alguien se enferma de la congregación, el pastor va y visita y lleva un detallito. Ay, si no lo hace el pastor, ¿eh? Sí, pobrecito si no lo hace el pastor. Pero muchas veces los pastores nos enfermamos y nadie se acuerda de uno. Ni una sopita, ni una ofrendita, nada, 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 nada. Y hay deshonra, hay deshonra. Entonces, miren cómo Dios es bueno. Dios es un Dios de orden y un Dios de balance, porque le dice a sus ministros: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. ¡Ey! De gracia, ¿eh? Porque tú lo recibiste de gracia, dalo de gracia, no me andes cobrando, le dice a los ministros. Pero también le da una orden al pueblo y le dice al pueblo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ok? Entonces el Señor le dice a los pastores: hey, no roben, ¿eh? Y al pueblo le dice: hey, no me los descuiden, no me los descuiden, ellos también son dignos de un salario. Entonces Dios es un Dios de orden. A veces la gente en las iglesias va con la mentalidad de cuando veníamos de la otra iglesia, de dar limosna o irle a pedir a Dios, pero nunca de ir a dar a Dios o de ir para que el evangelio corra o ir a bendecir. No generalizo, pero la mayoría vamos con la bendición de voy a ir a la iglesia a recibir. Y yo les sugiero que cambien en voy a ir a la iglesia a dar para recibir, porque la verdad es que sí es más bienaventurado dar que recibir. No porque yo no sea pastora, yo no doy, yo doy. ¿Por qué? Porque es una ley y porque yo ya le entendí al Señor y porque hay que sembrar y porque hay que dar y porque yo ya le agarré la movida. Porque dice el Señor: cuando me visitaste en la cárcel, cuando me diste, cuando tuve sed y me diste de beber, cuando tuve hambre y me diste de comer, y le dicen: Señor, pero ¿cuándo hicimos eso por ti? Y el Señor dice: cuando lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. Entonces, eso yo lo tengo en el corazón. Y yo creo que como pueblo de Dios y como hijos de Dios, también tenemos que empezar a honrar y actuar conforme el Maestro también lo hizo. Amén. Esta clase es buena, te voy a decir por qué. Porque esto, uno, estoy hablando de las contaminaciones del chisme, y dos, de una forma también de que empieces a sanar las finanzas honrando, aunque tú no lo creas. Yo casi, las que me conocen, yo nunca hablo casi de finanzas. No necesito, Dios siempre me bendice de una u otra forma. A veces ni siquiera es por medio, gracias por las iglesias, pero muchas veces ni siquiera es por medio de las iglesias. El Señor me empieza a bendecir yo le llamo cuervas o viudas, me llegan por otros lados y dice: pastora, me nació del corazón y me hacen siembras, y yo les agradezco porque me puedo dedicar más tiempo a leer la palabra, a orar, a estudiar, y así es como el Señor provee, sostiene y bendice a los siervos. Pero si es necesario. ¿Por qué? Porque así yo no necesito, si me dicen ve a la colonia donde no hay ni un quinto, ahí no hay que pedir diezmo, ahí hay que llevar, yo voy y me meto, porque yo no dependo de lo que van a dar. ¿Por qué? Porque mi jefe está allá arriba y el que me da la paga está allá arriba, porque uno ya lo entendió. Amén.
Entonces ahí está bueno. Ok. Dios dio autoridad y poder a la iglesia y a sus siervos. Aquí nos vamos a meter un poquito más a lo espiritual. Mateo 16, 18, 19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, oh Ramashaya, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El Señor nos ha dado unas llaves del reino de los cielos como iglesia. Nos ha dado poder y nos ha dado autoridad como iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Un individuo? No. La iglesia somos muchas rocas vivas que estamos en una estructura ordenada conforme la plena y bendita voluntad de Dios. Un cuerpo que tiene órganos, cada órgano tiene su función especial, específica, el corazón, el riñón, el hígado, los dedos, los ojos, la nariz, un cuerpo por el cual Cristo va a venir. Cristo Jesús no viene por un individuo, Cristo Jesús viene por su cuerpo, por la novia, y el Señor a ese cuerpo le ha dado llaves del reino, le ha dado poder y le ha dado autoridad. Amén. Eso está fabuloso. Ahorita les voy a poner un video que casi no se ve porque está bien viejito, pero van a ver el poder y el respaldo de Dios. Lucas 10, 17, 20 dice, el regreso de los 70 discípulos, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Ok? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjate de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Recordemos que ahí todavía los discípulos no tenían el bautizo del Espíritu Santo. Lo que les fue dado ahí fue autoridad por medio del nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos hablando hoy de una autoridad delegada a los discípulos, a la iglesia, y esa autoridad es en esta dispensación y nosotros la tenemos, pero tienes que creerla, y para poder pasarte tú en esa autoridad tienes que tener las puertas bien cerraditas para que no entre Satanás. Miren, Judas andaba sacando demonios. No creas tú como dice el Señor. Claro que si tú dices en el nombre de Cristo Jesús, tal vez se salgan fuera y tú te hinches y digas, mira, se me sujetaron el miembro. No te emociones, no te emociones. Se sujetaron al nombre al cual yo di, que es Cristo Jesús. Pero la persona, ¿qué pasó con Judas? Traía por ahí una puertita abierta, porque cuando le derramaron el perfume a los pies de mi Señor, ay Señor, ese perfume mejor lo deberíamos de vender para los pobres. ¿Cuáles pobres? Lo quería para su bolsita. Tenía la avaricia todavía en su corazón. Y dice que cuando el Señor mojó el pan y lo metió en su boca, entró Satanás en él. O sea, andar haciendo guerra con puertitas abiertas no es recomendable. Hay gente que le gusta mucho decir, mira, sí se sujeta, pero como dice el Señor ahí, mira, preocúpate mejor que tu nombre es escrito en el libro de los cielos, preocúpate mejor de estar bien alineado al Señor antes de irte a meter a hacer guerras. Es que traigo el llamamiento, amén, yo lo creo, pero Dios es un Dios de orden. Es que cuando yo miro que están sacando demonios, yo siento que, amén, yo lo creo, porque así me pasaba a mí.
Pero sabes que primero hay que, Señor, con todo temor y temblor, te entrego todo lo que soy, entra a mi corazón. Yo renuncio a la envidia, renuncio a la ira, al coraje, al resentimiento. Señor, límpiame. Te pido perdón por las prácticas pasadas. Mejor primero una buena alineada y después para meternos en guerras. ¿Quién dice amén? Porque se nos ha dado esa autoridad y ese poder. Y hay que darle uso y hay que creerles y hay que irnos con todo, pero bien parados y bien cimentados sobre la roca. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice yo quiero? A mí no me importa, yo me despojo. Usted, como dice yo, usted dígame sapo y yo brinco, Señor. Nada más dígame qué es lo que tengo que hacer. Porque así llegaba yo con mis... Dígame qué tengo que hacer. No, que renuncia. Hojas le llevaba yo. Mire, todo esto. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Y qué más tengo que hacer? Por cuando yo me enteré que tenía que renunciar 1 año y medio liberando, un bendito año y medio vomitando. ¿Por qué tanto? Me van a preguntar, ¿verdad? Porque muchas veces a veces decimos, yo perdono de labios, pero no es verdad de corazón. Pero yo seguía diciendo perdono y me lo seguía ministrando hasta que me bajara el corazón. Y cuando ya dejé de vomitar, dije, me descompuse, ay, por fin ya perdoné, ya no me manifesté. Y fue creciendo y algo se destapó. Y cuando yo miraba esos mismos espíritus que por años yo cargué, manifestados en otra persona, yo sentía como un celo santo dentro de mí. Yo decía, yo a ti te conozco. Y en el nombre de Jesús, suéltala ahora. Suéltala. Y con todo. Pero tuve que pasar el proceso de despojamiento. 1 año y medio, amados hermanos. Y ahora digo yo, se nos ha dado un poder y tenemos que creerlo. Ahora, si tú me preguntas, ay, pero es que bueno, yo no estoy alineada, puedes empezar con tu casa. Con tu casa sí tienes la autoridad. No tienes la autoridad para ir a limpiar la casa de tu vecina, por un decir, pero sí tienes la autoridad para empezar en tu propia casa. Limpia tu casa, pelea tu matrimonio, pelea tus hijos, pelea tus finanzas, pelea tu liberación. Ejerce este poder y esta autoridad para limpiar la primer casa y la segunda casa antes de ir a querer limpiar casas ajenas. Practica, esta es tu universidad. Tu casa es tu escuela, tu práctica. Y ya después vas a sentirte confiada de poder ir y ayudar a otros. Vas a empezar a experimentar esta autoridad primero en tu hogar. Salmo 91:13 dice, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Amén. Yo lo creo. Marcos 16:20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? Porque yo lo creo. Yo lo creo. Y tienes que tener la convicción de que se nos ha dado un nombre, un respaldo, y que detrás de cada nombre hay una autoridad y un respaldo, y se le ha dado a la iglesia. Y tú y yo somos esa iglesia. ¿Quién dice amén? Esa es una guerra espiritual que muchas veces no lo vemos. Por eso también no es bueno que andemos como llaneros solitarios. Es más bien súper recomendable que a veces aún gente dentro de la misma iglesia va y le invitan y van y oran aquí, van y oran allá. Tienen que avisar a los pastores, pastora, me invitaron aquí, me invitaron allá, porque siempre tiene que haber un grupo de intercesión. Tiene que haber gente intercediendo, tiene que haber gente respaldando, tiene que haber gente alerta, resguardando, cuidando, porque esto está
Siempre tiene que haber un grupo de guerra, orando, reprendiendo, contrarrestando, atacando, porque el grupo de las tinieblas está organizado. Hay brujos que ayunan más que los cristianos, que buscan, que ellos hacen sus trabajos, ellos tienen comitivos de destruir pastores, de destruir iglesias. Muchas veces estamos dormidos, necesitamos levantar grupos de intercesión, estar al pie del cañón, ¿verdad? Porque el Señor ha dado autoridad. ¿Pero por qué ha dado autoridad? Porque hay donde pelear, porque hay una guerra que hay que debatir, que hay que levantar acá por las almas. Y el Señor nos dio el equipo completo. ¿A quién? A la iglesia. Peligrosos esos individuos que andan sin cabeza, digo yo, como llaneros solitarios, sin quien ore. No está esa unidad, ese grupo. Recordemos en el libro de los Hechos, estaba un presbiterio que oraban, que enviaban. Siempre hay un grupo, una unidad, una estructura, hermanos, ¿ok? Porque es demasiado. No porque no veamos un mundo espiritual, no existe, existe y es más real que el mundo que nosotros vemos, amados hermanos. Ahora, les quiero hablar un poquito acerca de la autoridad espiritual del ocultismo, ¿ok? Que es una rama satánica, que en ese mundo también hay autoridad, también hay poder, que muchas veces nos metemos por falta de conocimiento, porque es una cultura heredada muchas veces por la familia, ¿verdad? Y a muchos el Señor ha tenido que sacar de esas raíces, y otros por curiosidad han entrado, pero yo quiero darles hoy a saber algo y corran la voz acerca de lo que hoy se van a enterar. El mundo espiritual se mueve por derechos, ya lo habíamos visto, ¿no? Está muy implícito lo que es el libre albedrío. Las personas toman la decisión de a quién seguir o a quién servir. Ejemplo, cuando nosotros hacemos la oración para recibir a Cristo Jesús, como dice en Romanos 19, lo que tú estás haciendo con esa oración es tú diciendo: yo acepto a Cristo Jesús en mi vida, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo permito que Él reine en mi corazón, que Él me gobierne, que Él entre en mi vida, porque el mundo espiritual se mueve por permisos. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa con el mundo espiritual? Se mueve igual, se mueve igual. Ellos, para poder que tú te impacten a ti en la vida, tú participaste. De una u otra forma, tú participaste. Ejemplo, cuando tú te vas a leer las cartas, ellos te dicen pártela, te hicieron participar. Pártela en 3, escoge una, te hicieron participar. Cuando alguien te quiere leer la mano, te preguntan primero: ¿te puedo leer la mano? Te piden permiso para poder leerte la mano. Porque si tú les dices no, ellos no te pueden forzar. Así se mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual se mueve por derechos, ¿ok? Pero, bueno, vamos a abrir los micrófonos si tienen preguntas. Creo que la clase va a quedar hasta acá, son las 7:10. Sí alcanzaron a escuchar cuando él dice, con una sola frase que ellos repitan, y me tienen que autorizar, y él empieza a decir: me autorizan. Él les estaba pidiendo una autorización, y ellos repitiendo una frase, lo que iba a hacer él es que les iba a clavar la aguja en el brazo sin ellos sentir dolor. El mundo espiritual, amados hermanos, así se mueve. Así es, esto es así. Entonces, la maldición no viene sin causa. Tiene que tener un derecho legal, espiritual. Por eso, yo, a la verdad, díganme, tal vez les parezca aburrido estar escuchando todas estas clases, pero todas estas clases son leyes del reino. Son leyes del reino que tal vez las teníamos por menos y no sabíamos y no teníamos el entendimiento que si las quebrantábamos íbamos a tener las consecuencias. Tal vez teníamos la consecuencia, pero no sabíamos de dónde nos estaba viniendo la consecuencia.
y es quebrantar autoridades. Ahorita estamos viendo el quebrantar las autoridades, pero también ya habíamos visto el poder de la palabra, el poder de la lengua, todas estas, y vienen dentro de la misma palabra de Dios, y es estar quebrantando autoridades. No alcanzamos a ver ahorita lo que son la autoridad del gobierno, cuando el Señor dice, apegaos a las leyes terrenales, porque yo soy el que pone y quita reyes. Los mexicanos tendemos más a hacer chistes y memes del gobierno que orar por ellos. Los mexicanos, pues más los que no tienen al Señor, más a los que no tienen a Cristo Jesús, empiezan a hacer más memes y burla y a pisotear el gobierno que ponerse a orar por él. En vez de ponerse a interceder. Oh, ok, hermana Irma, sí, cierto, a veces no te piden permiso, tienen fotos tuyas y te hacen, pero yo te voy a decir una cosa, si tú no tienes puertas abiertas, no te pega, no te pega. Dentro de lo que estaba, que no se miró en el PowerPoint, que yo no sé por qué se me botó el PowerPoint, claro que va a haber oposición de vez en cuando, viene el ejemplo del pueblo de Israel, viene ahí el ejemplo del pueblo de Israel, que Balaam, que Balac contrató a Balaam, un profeta caído, que terminó en brujo, para que maldijera al pueblo de Israel. Y lo llevó a varios puntos. Y cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, ¡pum!, caía bendición en vez de maldición. Y le decía a Balac, oye, yo no te estoy pagando para que tú bendigas a ese pueblo. Y Balac le decía, oye, es que el pueblo no tiene ningún pecado o no tiene nada en contra de Dios, no tiene ninguna puerta abierta, por eso no le puede pegar la maldición. Dice, pero te voy a dar un consejo, dice. Le entregó la estrategia para que el pueblo cayera en pecado, abriera la puerta y la maldición le pegara. ¿Qué fue lo que hizo? Le acercó mujeres de otro pueblo para que cayera en fornicación con otro pueblo que tenía prohibido mezclarse con otro pueblo por orden de Dios. Le acercaron mujeres de otro pueblo. Entonces, cuando pecaron en contra de la ordenanza de Dios, el pueblo abrió la puerta y la maldición le pegó. La maldición no viene sin causa. Los brujos siempre van a estar lanzando maldiciones, pero esas no van a pegar si no hay un derecho legal espiritual. Eso es lo que hemos tratado de estar leyendo aquí. No le podemos dar tanta potestad al enemigo, porque él no es omnisciente, no es omnipresente, ¿ok? Ni es omnipotente. Dios sí, él no. Él tiene que tener una legalidad. Más adelantito también vamos a ver lo que es la legalidad que él tiene. Para él poder tocarte un pelito, primero tuvo que ir con un ticket, que es la próxima clase que vamos a ver. Él tuvo que haber ido con un ticket pidiéndole permiso a Dios para poder zarandearte. Así que para poder que te pegue una brujería es porque hay puertas abiertas. Odio, resentimiento, brujerías no confesadas, miedo, pues algo tiene que estar abierto para poder que te pegue. Si no, imagínese, hermana, cómo le iría a los pastores. Porque si sabías que por sección, por espíritus territoriales, hay brujos designados para tumbar a los pastores. ¿Qué no les lanzan a los pastores? Imagínate, si todas las brujerías pegaran, tiene que haber una legalidad para que una brujería te pegue. Es lo que tiene que haber. Tiene que haber legalidad. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? Digan, pregunten si tienen dudas de lo de los pastores, pregunten. No porque yo sea pastora tengo vendas o tengo tapones. No, hermanos. Pregunten, siéntanse libres. Pastora Martina, cuando... Ahí está otro pastor, ande, para que vean, arrancando cabezas. Cuando tú vienes de familia que, pues por costumbre, lo miras con tu mamá, con tus abuelas, ¿no?
que consultan a brujos y las lecturas de cartas y todo eso, ¿no? Todo lo que se refiere a los trabajos. Llegas a Cristo, es necesario pasar por una administración, que renunciar todo derecho que le diste a tu vida, derecho que le diste. ¿Es necesario pasar por una administración o aceptando a Cristo Jesús, todo eso es cancelado? Hay que renunciar y pedirle perdón al Señor por las prácticas de nuestros antepasados y renunciar a toda herencia de poder. Yo tuve un caso de una hermanita que le habían heredado, como decía ella, la telepatía, que leía las mentes, ¿no? Porque esa era una práctica, lo hacía su abuela, lo hacía su madre y ella era ayudante. Y era cristiana, pero ella no quería perder ese poder. Entonces yo le decía, renuncia. ¿Quién te lo heredó? ¿Tu abuela paterna o materna? No me acuerdo. Ah, bueno, le decía yo, no importa, renuncia a cualquier poder heredado por parte, ¿cómo se llama tu abuela paterna? Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, no quería renunciar. Porque va dentro de una herencia de poder. Entonces tú dices, yo renuncio a toda herencia de poder o de unción de las tinieblas, no la quiero. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús, caerá la iniquidad. Recordemos qué es lo que es la iniquidad, es una herencia o una práctica ancestral y cae 4 generaciones. Si tú no la practicas, pero qué tal si tu hija, tus hijos, tus nietos les cae como herencia. Entonces, yo renuncio y la corto sobre mi descendencia en el nombre de Cristo Jesús. Ya no correrá más por mi descendencia. Entonces sí, pero sí puede, pongamos que mi tercera generación llegue a abrir esa puerta, va a tener derecho entonces. No, porque entonces yo me paro, yo renuncio y la corto sobre mi descendencia, porque también ahí está el versículo donde dice que el Señor te bendecirá a ti. Si tú te metes de lleno, renuncias a todo, ¿cuántas generaciones serán bendecidas? Hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Ok, en que ellos lleguen, pongamos, a abrir una puerta por duda o porque... Lo que pasa es que hay otra promesa en el libro de Proverbios donde dice que instruye al niño en mi camino de pequeño, que dice el Señor, yo te prometo que de grande no se apartará. Entonces son leyes, pararte en ellas y orar conforme a la palabra. Ok, ahora una persona que ya tiene a Cristo, que ya todo, de repente como que le da por ir y llega a pisar ese lugar y en que no haya consultado, pero llegó a ese lugar porque se contaminó. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer en esa parte para...? Mira, yo te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Porque a veces llevamos a los hijos a la iglesia aunque no quieran, para exponerlos a la unción, porque hay algo en el ambiente, ¿verdad? Y a veces gente dura, por lo que hay en el ambiente, se quiebra. Pues en esos ambientes también hay inmundicias. Sí. Entonces si tú voluntariamente... Si tú voluntariamente vas y te metes en esos ambientes, aunque sea, tanto mata el que jala la pata como el que mata la vaca, ¿no? O sea, tú vas por curiosidad, por lo que tú quieras, porque te dio cosa la amiga. Pues, mijita, tú estás participando en ese ritual, tú estás participando ahí voluntariamente, tú estás ahí. Ok, entonces en que yo acompañe a la amiga, en que pongamos de que me tocó un evento y entré entonces te contaminas de todas maneras. Y es una puerta abierta para que Satanás tenga derecho sobre tu vida. Mira, tan simple el hecho de que a veces películas de terror con los niños se abren puertas. Ok. Es bien simple. Por eso dice el Señor que cuidemos la lámpara de los ojos, porque cuida lo que entra en los ojos, lo que miras, que hay que cuidar, que cuides el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿dónde lo vas a meter? Una cosa es que te metas a evangelizar y vas con la armadura, bien ayudado y bien orado, vas y te metes a lugares, porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, en los hospitales el ambiente está bien pesado, un espíritu de muerte terrible, ¿no?
Los centros de rehabilitación, el ambiente está bien pesado, pero una cosa que vayas a esos lugares dispuesta a ir a rescatar almas, bla, 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 pero cuando vas a acompañar a alguien a hacer un ritual, estamos hablando de otra historia, pues vamos, ¿para qué nos engañamos? Pues sabemos a lo que vamos, sabemos dónde nos estamos metiendo y la intención participando, como dice el libro de Romanos, apoyas a los que practican tales cosas, entonces estás apoyando. Entonces sí necesita, pongamos, las personas que sí que le llegan a abrir puerta a una administración, entonces, a llevarlos a renunciar. Claro. Ok, muy bien. Gracias, pastora. Muchas gracias. Amén. Y no se metan voluntariamente, téngale más vergüenza decirle no, defraudar a Dios que defraudar a una amiga esa, ¿no? Jala tú a la amiga a la iglesia en vez de que la amiga te jale a ese tipo de cosas. Definitivo. Pastora, hace unos meses yo le hablaba a una muchacha que ella es nueva ahí en el trabajo, y referente a lo que usted está diciendo, o sea, tanto peca como el que la está agarrando como el que la mata y todo, ¿no? Y me hizo mención de que, oye, ¿quieres saber si con quién te vas a casar? Te leo tu carta astral. Entonces, imagínese, yo tengo que 9 años esperando al varón y que me llegue así una desconocida, y pues sabemos que toda práctica tiene, o sea, que no es de Dios, es mala. Entonces, cuando yo le dije, no, gracias, porque si tú me lees la carta, le digo, entonces no estoy creyendo en Dios. Sus ojos, hay de cuenta que se estaba, no sé cómo explicarlo, se molestó mucho, pero es que no es nada malo. Luego como que quiso, pues, como convencerme, pero yo le dije, no, gracias. Y sí se molestó un ratito. Te pidió permiso, viste que te tuvo que haber pedido permiso, sí. O sea, le hubieras dado permiso tú, le hubieras abierto las puertas, quién sabe qué tantas porquerías hubieran entrado. Así es. Gloria a Dios, pero que fuiste astuta, sensata, sí. Y que nos dé más vergüenza con Dios que con los hombres, ¿no? O sea, no vale la pena. Así es. Amén. 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 ¿Alguna otra pregunta más? Mándeme. Yo, mira, buenas noches. Pastora, yo tengo una amiga que Dios la rescató del mundo de la brujería y de hechicería, pero de un mundo fuerte, porque ella dice que una brujería casi la mata. Entonces ella llegó a los pies de Cristo y ella un día varias veces me hablaba, hermana, estoy enferma, ¿qué tienes? Tengo problemas espirituales. Entonces le digo, ¿pero por qué? Es que alguien me está haciendo brujería, me decía. Y ocupo que tú ores por mí. Y yo iba, le digo, pero tú tienes tu pastor. No, yo quiero que tú ores por mí. Bueno, yo iba, pues, orar a mi manera, iba, pero ella sentía, pastora, como que tenía fortalezas mentales, no sé, que era más fuerte la brujería que Cristo. Entonces digo yo, ay, ¿qué pasa? No sé, porque ella es de que siempre está en la iglesia y esto, pero cuando ella percibía algo, ella quería, por ejemplo, en su casa tiene cámaras y mira, hermana, esto y lo otro, y pues quería que yo la apoyara con lo que ella veía, pero yo no lo veía de esa manera, pues. Entonces ella se molestaba conmigo cuando yo no le decía lo que ella quería que yo dijera, lo que yo percibía. Entonces ahí puede ser que ella tiene fortalezas mentales, pero pues no lo ha descubierto, no lo sé qué pasa ahí en su mente, porque le tiene mucho ¿Se miedo acuerdan a la que brujería? yo les había, pero ella anduvo metida en la brujería, me dices, ¿no? Pues yo creo que sí, porque pues... Lo que pasa es que se acuerdan que yo les dije que los que practican la brujería, hay un derecho a la locura porque se abren puertas dimensionales. Entonces empiezan a ver cosas y empiezan a paniquearse, o sea, lamentablemente, 1, 2, dependiendo del tipo de doctrina que tú escuches, hay gente que tiene los demonios más grandes que Cristo.
Entonces dicen, creo en Cristo, pero a veces se metieron en cosas tan profundas que todavía le tienen más miedo al diablo que a Dios. Entonces ella realmente necesita una doctrina bien fuerte y meterse bien, primero antes que nada conocer una palabra bien fuerte donde ella tenga la certeza que Dios sí está con ella, que sí pelea con ella, que sí realmente la cubre, porque ella todavía tiene miedo de que el espíritu inmundo le haga daño. Sí. Por eso es que por medio del miedo ellos pueden habitar confiadamente alrededor de ella y andan en su casa, porque ella tiene mucho miedo y el miedo es una puerta. Entonces ahí, aunque ella renuncie con sus pastores y todo, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer ella? Meterse más, aprender de la ¿Dónde están las palabra guerras? en la mente. En la mente. Entonces, si todavía ella no está conviccionada de lo que Cristo Jesús hizo, los demonios la van a tener aplastada. Entonces es por la enseñanza. Ok. O sea, muy bien, pastor. Por la enseñanza. Conocerá la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? Nuestras armas, dice, nuestras armas de milicia son ¿para qué? Para derribar ¿qué? Fortalezas de lo que se levantan en contra de la palabra de Dios. O sea, es la palabra, es la enseñanza. Amén. Muy bien, gracias, Amén, hermanos. pastor. De nada. Bueno, mándeme. Con respecto a lo del derecho legal, mire, si es una persona adulta, ¿no? Pero tiene familiares, hermanas, mamá, que les gusta ir a leerse que la vela, que no sé cuántas cosas hay. Bueno, todas esas cosas de brujería, de adivinación. Y van y preguntan por esa persona adulta, pero esa persona adulta no está enterada. Hasta después, ya que les dijeron que su futuro, que con quién se va a casar, que su vida y todo, le dicen, oye, es que di tu nombre y me dijeron esto de ti, así. Tiene derecho legal el enemigo sobre esa persona adulta. Esa persona adulta le presta oído. O sea, en el fondo no fui yo, pero dime. La curiosidad escucha, pero pues dice, no vuelvas a hacer eso. Pero los familiares están tan empapados, tan metidos en ese asunto, que por ahí a los 6 meses, un año, otra vez, y fui y me dijeron esto de ti, las cartas, así. Tiene que reprenderlos y callarlos en el nombre de Jesús. Yo te reprendo y te callo, no me interesa en el nombre de Jesús. Yo te digo, yo ato tu lengua, no me interesa saber, mi futuro lo tiene el Señor y yo no necesito, no te doy permiso, no te autorizo de que uses mi nombre, no te autorizo de que me des absolutamente nada. Así. Así nada de que primero escuchó. No lo vuelvas a hacer, pero hello. Sí, ya, sí, perfecto. Pero entonces ahí legalmente el enemigo no tiene derecho sobre la persona si pelea, pues si realmente deja de escuchar y prohíbe no, porque es una persona adulta. No, mejor que clame y que gima para que el Señor tenga misericordia y alcance la parentela. Amén. Gracias, pastora. De nada. Vamos a orar para despedirnos, amados hermanos, ¿ok? Lamentablemente no se pudo seguir. Una preguntita, discúlpeme. Usted dijo, si la persona le presta oído a lo que le dijeron, entonces, al prestar oído de lo que le comentó el brujo a su familia, entonces, ¿qué pasa ahí? Está participando, ¿para qué nos engañamos? Ok, entonces prestar oído, o sea, por curiosidad. Por curiosidad, no fui, pero dime. Ya estás participando entonces. Oye, fui con el brujo y le dije, en el nombre de Jesús, no te autorizo que uses mi nombre, y en el nombre de Cristo Jesús, ato tu lengua. Yo no te autorizo a que tú me digas lo que ese hombre te dijo. Ahí te la creo. Pero, ¿qué? Y ya que le dijo todo el chisme. Bueno, no lo vuelvas a hacer. Entonces, no. Sí, entonces, no fui, pero dime. Tú sí. Pues sí. Oiga, y última pregunta.
Ese sí es hace muchísimos años, ¿no? Estaban chiquitos mis hijos. Y como les Oye, digo, era una amiga, era una prima, no era yo, dime. no, sí, no, entonces tenía una amiga que leía las cartas y me acuerdo que una vez me dijo, ay, tu hija, así me lo dijo, hace unos días lo estaba recordando esa plática que me dijo, oye, en que tu niña no es muy lista para la escuela, pero aquí salen las cartas que ella va a lograr hacer más que tu hijo, y tu hijo que es listo va a ser menos que tu hija. Y hace unos días me acordaba sobre esa palabra, ya tiene tiempo que renuncié, que lo cancelé y todo, ¿no? Cuando tuve administración personal, pero me traía a memoria y yo digo, Es que que no alcanzamos a ver eso, pastora Jenny, pero lamentable y ajá, desgraciadamente ellos tienen una autoridad espiritual y cuando la gente va y se echa cartas o te dicen en la suerte, te vas a quedar, tú nunca te vas a casar, te están maldiciendo. ok, pero si Te vas a pasan, morir joven, te están maldiciendo. ah, No vas a entonces, triunfar, te están maldiciendo. Eso lo hacen los brujos, los que te leen las cartas y eso. Tú tienes que cortar y renunciar en el nombre de Jesús. Mi destino lo tiene el Señor en las manos, bla, 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 bla. Pero hay pastores que también maldicen desde los altares y que ajá, probablemente hay gente que tiene que renunciar y perdonar a pastores en este lugar. Voy a pisar callos, yo creo. ujú. Cuando desde el altar dicen ladrones, rateros, sinvergüenzas, les han robado al Señor, les va a venir pobreza, les va a venir miseria, los están maldiciendo. Okay. Entonces quiere decir, Sinvergüenzas, descaradas, mujeres, uy, hermanos, yo me he escuchado unos pastores, mujeres entonces quiere decir calientes, o sea, que en esa época de mi vida, entonces lo que estaba haciendo esta persona era maldecir a mi hijo, es decir, él no va a triunfar. a tu Digamos, hija también tenía diciéndote que no era muy inteligente. como 8 años, ¿no? El niño, mi hijo. Y mi hija pues tenía estaba más chica. Entonces, hay que renunciar, cancelar todas esas palabras de maldiciones, entonces. Corto toda palabra y di el nombre de la fulana, o sea, corto Ajá. toda palabra es derribada y tirada al suelo en el nombre de Cristo Jesús. No tienen efecto ni potestad sobre la vida de mis hijos en el nombre de Jesús. Lo empiezas a Amén. cortar. Okay. Muy bien. Gracias, pastor. De nada. Amén. Vamos a orar para despedirnos, amados hermanos. Pero aunque se me duerman y les parezca aburrido, son leyes. O sea, no hay de que chirrin, chin, chin, oren por mí. Hay que entender la palabra de Dios para poder vivirla y para poder tener discernimiento y los sentidos espirituales ejercitados entre el bien y el mal y para poder vivir y tomar decisiones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú, ¿cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy eran autoridades espirituales. Autoridades espirituales. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te honramos, te glorificamos. Sea tu bendito Espíritu Santo obrando en nosotros, desempolvándonos el entendimiento, Padre, el conocimiento previo que tú has puesto, Padre Santísimo Señor. Hoy queremos venir, ponernos a cuentas contigo, Padre. Si en el tiempo de cuando no conocíamos de ti, de la falta de entendimiento y conocimiento, Padre, hicimos prácticas o nos autoengañamos pensando que no hacíamos prácticas adversas, Señor, contrarias a ti, Padre. Te pedimos perdón, Padre. También venimos renunciando, Señor, a toda herencia, a toda unción de nuestros ancestros. Pedimos perdón por las prácticas de las tinieblas que pudieron haber hecho nuestros ancestros, Padre de gloria.
Te pedimos perdón si mirábamos como algo cultural el hacernos limpias, cargar amuletos, leernos las cartas, Padre. Hoy, oh Ramashe Kalnaramas, Ekarabas Ayas, Señor, te pedimos perdón, Padre. Venimos renunciando, Señor, a toda palabra de maldición que haya salido de las autoridades espirituales, Señor. De todo brujo, de todo hechicero, Señor, de todo espiritista, Padre, Oba Barreba Kesh haya, Señor, que haya maldecido, Señor, nuestras vidas, Señor, acortándolas, Padre, o declarando, Padre bendito, Señor, maldición de fracaso, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Yo vengo cortando, Señor, esas palabras sobre Axel, Padre de gloria. Hoy quede, Señor, derribada y cortada, Padre bendito, Señor. Arrabasaya, porque yo declaro, Señor, que los planes que tú tienes para este varón, Padre, ya estaban desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y las palabras y decretos que el enemigo haya lanzado sobre él no tienen efecto, Padre bendito, Señor. Pues tu palabra dice, Señor, que tú ya tienes obras hechas de antemano, Padre bendito, Señor, para que nosotros andemos por ella, Padre bendito. Bendigo la inteligencia de Fátima, Padre Santo. Sacudo toda palabra, Señor, que haya salido, Señor, de esa mujer, Padre de gloria, diciendo que ella no es inteligente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, dale inteligencia para la escuela, sabiduría para la vida, Señor. Tú tienes una palabra, Señor, que tú has bendecido 1000 generaciones a nuestros hijos, Padre. Lo creemos fielmente, Padre de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo pongo el trabajo de Cristal en tus manos, Señor. El hombre podrá decretar. Nosotros no dependemos de mano de hombre. Nosotros dependemos de ti, Padre de gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón si inconscientemente hemos participado al prestar oído, Señor, al mensajero que envió el brujo. Como no han podido llegar a él, mandan mensajeros con palabras y te piden perdón, Señor, si han prestado el oído, porque el brujo dice, ¿sabes qué? Como este no llega aquí, le voy a enviar un mensajero con la palabra. Y te pedimos perdón, Señor, por aquellas que han abierto el oído al mensajero de Satanás, Padre de gloria, con palabra de adivinación. Toda palabra de adivinación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Babashaya, Señor, perdónanos, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo de Dios, tráeles a memoria en el transcurso de esta semana, Padre, por lo que habrán de renunciar, por lo que habrán de pedir perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Que sientan, Padre de gloria, tu cobertura, tu protección, Señor, tu manto sobre sus cabezas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándolos y que el ángel, Padre, que tú has puesto sobre ellas, las acompañe de día y de noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, amadas hermanas. Creo que hay puras mujeres el día de hoy. Dios me las bendiga. Nos miramos el próximo viernes, si el Señor así lo dispone. Amén.